Si tengo una fe chiquitita como una semillita, Dios puede hacer que una montaña grandota, 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 yo pueda mover. Si tengo una fe chiquitita como una semillita, Dios puede hacer que un problema terrible, 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 yo pueda vencer. Como una plantita crecerá, si mi semillita un árbol se hará, y milagros Dios realizará, si yo creo en Él. Como una plantita crecerá, si mi semillita un árbol se hará, y milagros Dios realizará, si yo creo en Él, si yo creo en Él. Muy cierto, ¿verdad? Eso es lo que queremos enseñarles a nuestros niños. Una idea que os doy, es una idea, ¿no? No tenéis por qué hacerla, ¿no? Pero yo tengo una aplicación en el móvil que podéis tenerlo, que es lengua de señas española, lengua que usan los sordos. Entonces, vale. Pero más fácil en castellano para toda España es, ¿no? En cualquier lado, para mí es más fácil por eso. Pero a veces yo le enseñaba alguna vez a los niños con ese lenguaje, en vez de hacer ademanes normales que haríamos, con lengua de señas, que ellos, por ejemplo, hacen Jesús, es el camino, yo voy al cielo con él. Entonces, sin querer ni buscarlo, están aprendiendo el lenguaje de señas. Si un día se encuentran con un niño o una persona sorda, interesante, buscáis las palabras claves en esa aplicación y esa aplicación os enseña cómo se dice, ¿vale? Bueno, la clase, que podríamos hablar mucho, ¿no? Pero os voy a dar algo por encima, ¿verdad? Tener en cuenta, como decíamos, su edad, su madurez, las necesidades. Esto es como que tú quieres preparar una clase para dar a niños. Puede ser un niño. Acordaros que aunque tengáis un niño solo, ese niño es muy importante. Nunca os desaniméis por eso. Como hay un niño solo, entonces hoy no vamos a hacer escuela dominical. No, porque ese niño vale todo. Un niño solo. Y a veces pueden ser 2, pueden ser 3, bueno, mejor, pero es muy importante que le demos ese valor a ese niño. Imaginaros, poneros en su lugar. La maestra de escuela dominical hoy no dio la clase porque estaba yo solo. Sin embargo, ¿qué puede pensar si dice, estaba solo, pero ella me dio la clase? A lo mejor te pasaste toda la semana preparando la clase, pero vale la pena ese niño. No sabes qué va a pasar con ese niño, qué tiene Dios para ese niño. Así que es muy valioso. Nunca desestimemos eso, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar un poquito cómo preparar una clase. A veces puede ser también que preparas algo para hablarle a tus nietos, que acá hay algunos de vosotros que habéis venido para saber cómo hablar a los nietos. Sí, tú te preparas porque quieres hablarles de un tema, de algo. Entonces, eso puede ser. O los hijos, en el culto de casa que hacemos, lo que sea, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pensar en esa preparación, ¿verdad? Como decíamos, no hacer asesión de personas, amarles por igual y preparar su corazón. Entonces, la preparación de la clase. Como decíamos, tenemos que prepararnos. Como decía Samu también, no es cuestión de que, bueno, a veces puede pasar que no estás preparado porque a lo mejor te surge un momento que les lees algo de la palabra del Señor a algún niño o en tu casa y no pasa nada, le lees y el Señor ya te ayudará para explicarle esa parte de la Biblia. Pero si tú tienes como un ministerio o un momento puntual en tu vida que te han dado la oportunidad o que tú has tomado esa iniciativa de dar una clase, tenemos que prepararnos, ¿verdad? No es cuestión del sábado de noche me preparo a las corridas porque el domingo tengo que dar la clase.
porque es bueno que meditemos, que pensemos, porque a veces el Señor nos puede poner en el corazón, pero mira este pasaje, qué interesante, porque esto explica tal cosa, buscar en la concordancia, no sé si tenéis concordancia en el móvil, eso es una bendición de las cosas que tenemos que agarrar así del internet. Hay cosas que son útiles, otras tenemos que tener cuidado, pero la concordancia es una cosa muy buena, esa aplicación que es como una Biblia, que puedes buscar una palabra que no te acuerdas en qué versículo era que decía esto, en qué pasaje, y ahí pues te sale qué versículo es. Entonces puedes anotar esas cosas, son muy interesantes. Y eso, prepararnos en geografía, podemos prepararnos en historia, en el contexto, como veíamos la historia de Abraham, es muy importante, porque si no entendemos el contexto donde pasó eso, es difícil a veces entender las historias de la Biblia, ¿verdad? Ayer en la reunión de hermanas hablábamos del vino, del jugo de uva, hablaba Jeru, que es muy interesante, porque en la Biblia el vino se le llama también al jugo de uva, y el vino bueno era el jugo de uva, o sea, el vino que ellos llamaban bueno era el jugo de uva sin alcohol. Por eso Jesús convierte el agua en vino bueno, que le dicen, ¿cómo ha servido el vino bueno para el final? Entonces son muy importantes, porque un niño te puede preguntar, como me ha pasado a mí, pero como Jesús dice que no nos emborrachemos, pero les hizo vino a la gente, sí, pero él no hizo vino de emborracharse. Pero si no sabemos esos detalles, esas cosas de las historias bíblicas, entonces perdemos esa explicación que es tan importante para un niño, que hace que él se confíe que lo que dice el Señor es cierto. No hay contradicciones en la palabra de Dios, ¿verdad? Y muchos ejemplos que podríamos poner, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer en la clase, transmitir amor, hablar con amor. Por ejemplo, un ejemplo, estás dando la clase, están todos atentos, hay uno que empieza a portarse mal, a hacer jaleo, no sé qué, empieza a jugar, entonces tú te diriges a él y no le vas a decir, cállate la boca, sal fuera de la clase, como hacen en el colegio, tú, fuera de clase. No, nosotros no podemos hacer esas cosas, estamos en la escuela dominical o estamos en un campamento y nosotros no podemos tratar a los niños así. Tenemos que tener mucho cuidado cómo les hablamos, con el amor que les hablamos, y no aparentemente, sino porque sea de verdad de corazón, porque les amamos, porque no queremos hacerles daño, ¿verdad? O humillarlos o ridiculizarlos, como hacen a veces, ¿no? En los colegios, desgraciadamente, ¿no? Siempre la Biblia presente, como decía Samu, siempre con la Biblia abierta para que sepan de dónde estamos sacando las historias, no son un cuento. Y las visualizaciones son importantes en las lecciones. Yo soy muy partidaria de hacer imágenes, poner imágenes. Vosotros me diréis, no, pero la palabra del Señor es suficiente. Es verdad, es cierto. Pero si yo puedo ayudar a que ese niño lo entienda mejor y tengo la posibilidad de tener herramientas como imágenes, eso les hace entender mejor lo que les estoy enseñando, ¿no? Entonces, Esther, mi cuñada, me comentaba, y para que lo hablemos, y tiene mucha razón, ahí en la escuela dominical abajo lo tenemos, ahora están haciendo unos cursos, estos por ejemplo son los clásicos, ¿verdad?, de las historias de Jesús, ¿no? Son como más reales, ¿verdad? Son dibujos que hacen que el niño se meta en la historia, ¿no? Más o menos como serían los romanos, como sería Jesús. Pero estas historias parecen más como cuentos, ¿no? Es lo que me decía Esther. Y yo creo que tiene razón. Aparte la imagen de Jesús. Sí, las caras. Jesús supuestamente parecido al faraón. Medio raro, ¿no? Después había una de Adán y Eva que parecía Tarzán. Lo siento por los hermanos que lo hicieron con todo amor, pero de verdad tenemos que tener cuidado y buscamos imágenes para mostrarles y por ejemplo, si es una película de un actor conocido, para mí mejor no usar esas imágenes, porque después el niño asocia a Jesús con ese actor y después ese actor hace una película de cualquier cosa
Y para el niño es Jesús haciendo eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Casi mejor yo puse alguna ahí que era de una película, pero me fijé que no era un actor conocido y entonces está. Pero igual, estamos como hablábamos de Abraham con el cuchillo así. No, tenemos que tener cuidado porque la imagen al niño también le ayuda a entender la historia. Entonces que sean imágenes que sean lo mejor posible, ¿verdad? Cuando usábamos las figuras estas de franelógrafo que usábamos antes tanto, me acuerdo una vez en una clase que yo para que veáis lo que son los niños, ¿no? Yo cogí una figura para representar a un personaje, a Jacob, y esa figura la había usado hacía un montón de tiempo para Abraham. Entonces un niño me saltó y me dice, ese es Abraham, no es Jacob. Bueno, es que tenemos que tener cuidado porque ellos son muy prácticos y ven las cosas así. Entonces, ayudarles a poder entender las cosas de la Biblia, ¿verdad? Después, juegos. A veces es bueno usar algún juego que les hace entender alguna verdad bíblica. Eso es importantísimo, que ellos se vean involucrados en algo. No se olvidan a lo mejor nunca más. Tengo unas lecciones que estoy haciendo de temas y hay uno que es la importancia de lo escrito, que Dios nos haya dejado escritas las cosas. Esa la enseñé en Elche a unos niños que tenía como de 5 por ahí a 13 más o menos. O sea, eran muy diferentes edades, difícil enseñar a un grupo así porque tienes que estar al nivel y cuesta, ¿no? Pero me acuerdo cómo entendieron ellos solo por un juego el hecho del juego este que les dices un mensaje al primero y se lo tiene que pasar al otro. Sí, tienes que ir a la calle de la derecha, vas a bajar unas escaleras, vas a encontrar una señora mayor que te va a dar un paquete y ese paquete lo vas a llevar a no sé qué. Se lo dije al primero. Cuando llegó al último era cualquier cosa, la señora, de todo, el paquete. Se rieron un montón porque el otro pobre inocente, el último, dijo, era una señora que no sé qué, y nada que ver en lo que yo le había dicho. Entonces yo saqué lo escrito, digo, esto es lo que yo le dije. ¿Y qué pasa cuando no escribimos las cosas? Si Dios no hubiera escrito en la Biblia todo lo que quería que nosotros supiéramos, enseguida se dieron cuenta y varios dijeron, pues que ahora diríamos cualquier cosa, agregaríamos o quitaríamos. Digo, ¿veis? Qué importante. ¿Por qué os hacemos memorizar la Biblia? Memorízala para que la aprendas, porque Dios lo dejó escrito para que nosotros no lo cambiemos. La palabra del Señor es eterna. Entonces, con un juego simplemente, ¿cómo entendieron ellos eso? Y así muchos ejemplos que os podía dar de que el niño entiende con sus vivencias, ¿verdad? También las imágenes, lo que él puede experimentar también. Y bueno, podríamos poner muchos ejemplos, ¿verdad? Pero si no, nos vamos a extender mucho. Después de hacerles partícipes y memorización y repetición. Eso lo enseña el Señor, que le digamos que repitamos. O sea, eso es precioso. Cuando en una iglesia, como pasa en esta iglesia, gracias al Señor, se da mucha importancia a la memorización. Memoricen. Y os voy a contar rapidito. Hay una parte que yo cada vez me convenzo más, porque lo he visto en varias ocasiones, que nuestro cerebro o nuestra alma guarda las cosas de Dios aparte de lo demás. Estuvimos con Manolo en Arena de San Pedro. Esa es la historia que voy a contar, ¿verdad? Que os he contado, los de la iglesia acá lo saben. Una abuelita de 92, fuimos a visitarla, ella está con el Señor, es verdad. Pues ella estaba ahí, la metieron su familia en una residencia de ancianos, pero ella era creyente de las primeras de Arena de San Pedro, desde jovencita, ¿no? O sea, no conocía a nadie, no conocía a familia, no conocía a nadie. Y Manolo empezó a leerle un pasaje de San Juan. ¿Podréis creer que ella lo terminó diciendo de memoria? Nosotros no podíamos creer. O sea, lo he visto en videos de gente, pero era la primera vez que lo veía así, en vivo. Digo, ella no se ha olvidado de todo el pasaje de memoria. Y hemos visto hermanas así o hermanos mayores que no conocen ya, que no tienen ya memoria de nada, que te cantan los himnos de memoria, por ejemplo. Entonces, hay algo ahí en nuestra alma, en nuestro cerebro, como sea, que Dios
lo guarda, lo guarda. Y entonces tenemos que hacer mucha énfasis para que ellos aprendan de memoria la palabra de Dios. Eso es muy importante, que le demos un tiempo a eso, a la memorización, ¿verdad? Después, los pequeños, hay diferentes tipos de niños, ¿verdad? A los pequeños la lección tiene que ser corta y no demasiadas enseñanzas, porque un niño no puede captar 4 o 5 enseñanzas de una historia. Tenemos que centrarnos en una que sea importante, que un Isaí o un Ciel puedan entenderlo y hacerle énfasis y que se les quede claro, pero no extendernos tanto como para que él se haga un lío en su cabeza, ¿verdad? Y 15 minutos como mucho, dice ahí. Medianos, puede ser una lección más amplia. Podemos leer la Biblia con ellos, aunque a los pequeñitos también es bueno que leamos cosas cortitas, pero que leamos, ¿vale? Aunque ellos no saben leer, pero podemos leerles. Y explicarles, es muy importante explicarles palabras de la Biblia que son difíciles para ellos. Yo no soy partidaria de, este versículo no lo voy a enseñar a los niños porque tiene una palabra rara. No, yo prefiero enseñarles lo que significa esa palabra, porque eso les va haciendo entender la palabra de Dios cuando ellos la llegan a leer un día. Tenemos que enseñarles qué es la redención, a lo mejor dedicar una clase para enseñarles lo que significa redención o lo que significa santidad, cosas así. Es muy importante. Medianos, lección más amplia, leer con ellos, enseñanza con más profundidad, respondiendo preguntas que pueden tener. Eso a los chiquitos también, pero los medianos suelen preguntar más. Como decíamos antes, no enojarte porque te pregunten ¿y por qué Dios dijo eso? ¿Y por qué eso? No entiendo por qué no. Bueno, pues explícale con todo amor y paciencia, porque él necesita entender por qué nosotros creemos o enseñamos o por qué Dios hizo eso o lo otro, ¿verdad? Después, el propósito de la clase para cada niño o adolescente es que conozca al Señor, lo admire su palabra, que crea en Él y le crea a Dios, no solamente que Dios existe, sino que crea en Él, en lo que Él dice. Que entienda que es pecador y está perdido, que tome la decisión de salvación, que se convierta en su Señor y enseñarle a obedecer a Dios. O sea, eso es nuestro propósito principal. No es contarles historias para entretenerlos. Yo soy partidaria, con mi esposo somos partidarios de que tiene que haber un espacio en la iglesia para los niños, enseñanza de los niños. A veces podemos pensar, sí, es lindo que estén en la reunión, de hecho es bueno que estén en la reunión un poco y que estén siendo como que se sientan parte de la reunión, pero hay un tiempo que el niño tiene que tener su espacio, porque no es lo mismo el mensaje para un adulto que para un niño. Eso, verdad que me dais la razón, ¿no? Me imagino que todos pensáis igual. O sea, yo no creo que Jesús hablara complicado a los niños con parábolas y cosas así. Me cuesta pensar, a no ser que se las explicara. Porque por algo los niños iban detrás de él todo el tiempo y querían estar con Jesús. Era porque había una empatía, una afinidad con los niños. Ellos querían estar con él. Y los mayores eran los que le decían, no, dejen al maestro tranquilo. Pero Jesús le decía, no, dejad a los niños venir a mí. Y entonces él seguro que les explicaba cosas a su nivel, que es lo que tenemos que hacer nosotros. El niño sí se acostumbrará a estar sentado en una iglesia, eso sí, no es mala costumbre, pero no es lo principal. Él tiene que entender la palabra de Dios, tiene que entender la palabra del Señor, ¿verdad? Que para él ir a la iglesia sea un momento lindo. Ay, os estoy diciendo esto y soy la última que tendría que decirlo porque tuve que aprenderlo a base de palos eso en mi vida, que antes de tener los hijos trabajaba en la librería evangélica, me leí todos los libros sobre educación cristiana de los niños y algunos de ellos era puro disciplina. Entonces el pobre Isaac, que fue el primero, y la Carol eran los que los tenía ahí como soldados sentados al lado mío, y pobrecitos que se portaron mal en la iglesia y si no me los llevaba al baño les daba 4 palmadas. Y un día empecé a pensar, pero llevamos a los niños a la iglesia y la tortura para ellos, porque el Isaac era súper inquieto y una vez se me escapó, cuando ya ni siquiera caminaba, gateaba, se me escapó por debajo de los bancos de la iglesia y apareció allá al lado del predicador. Era ese tipo de niño
Y como yo pretendía que él estuviera quietito escuchando así, como un adulto. Me daba mucho trabajo y Manolo a veces estaba predicando y yo quería tenerlo ahí, pero él no había manera que se quedara quieto. Después pensé, no, yo tengo que hacer algo para que sea feliz para él venir a la iglesia, no sea el momento peor de su vida. Ay, vamos a la iglesia, Dios mío, lo que me espera. Porque era demasiado severidad porque estuviera quieto. Los niños son niños, se mueven. Entonces inventarme algo para que no se movieran tanto, estuvieran entretenidos, tener un tiempo en la iglesia, otro tiempo en la escuela dominical, cosas así. Así fuimos aprendiendo con cada hijo, ¿no? Y os recomiendo eso, que... ¿Cómo se ríen por allá atrás? Pero sí... que no les quede ese recuerdo, que ir a la iglesia es horrible, sino que sea el día más lindo de la semana, el día que van a la iglesia, ¿verdad? Eso es lo principal para nosotros, para que ellos sigan yendo y amen al Señor, y amen la iglesia, y amen a los hermanos, ¿verdad? Una cosa, vamos a hablar muy en general, ¿verdad? Pero os dejo 2 métodos que para preparar una clase es muy importante. Es el método expositivo y el método temático. Son 2 maneras de enseñar la Biblia a un niño, a un adolescente, ¿verdad? El expositivo es que tú tomas un pasaje de la Biblia. Por ejemplo, acá yo os puse el leproso y los otros 9. ¿Se acordáis? Que van a Jesús, ¿no? Vamos a abrir ahí en Lucas 17. Tú estás estudiando la clase y te encuentras que quieres enseñar ese pasaje, ¿vale? Es un pasaje. 11 al 19. A ver, ¿alguien que lo pueda leer? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Ok, esa es la historia, ¿no? Ah, me falta uno, perdón. Tu fe te ha salvado. Ahí está. Entonces, se salva uno de los leprosos, se sanan todos, pero uno se salva. ¿Qué hacemos? Cogemos esa historia. ¿Qué aplicación le puedo traer a un niño? Pues primero enterarme qué es la lepra y qué era la lepra y qué pasaba con la lepra. Por ejemplo, que no vivían con los demás, era una enfermedad terrible, que no tenía cura, que era contagiosa. Entonces se tenían que ir de la población, dejar a su familia. Era terrible, lo peor que te podía pasar de una enfermedad en esa época, ¿verdad? La lepra es mortal, entonces le podemos aplicar, es como el pecado, contagia, contamina. Ahí les podemos decir que eso te pasa si tú te empiezas a juntar con gente mala. Dice Proverbios que acabas haciendo las mismas cosas, es como el que se juntaba con el leproso, acababa enfermo de lepra. Destruía la sensibilidad, que la lepra se te empezaba, que no sentías nada, empezaban a caérsete los dedos y ni te enterabas. O sea, era una enfermedad espantosa, horrible. El pecado es igual, tú haces cosas malas y después ya ni te importa. Sigues haciendo cosas cada vez peores y hay gente así. Esas cosas son de mucha enseñanza para ellos, ¿verdad? Nada ni nadie la podía curar, solo Jesús es el Salvador que limpia el pecado. Como la lepra en aquel tiempo no había remedio, no había médico, no había nada y que la podía curar, así es el pecado. Solo Jesús te puede perdonar, te puede limpiar, te puede dar la victoria sobre el pecado para que no vuelvas a pecar. Solo se salvó del infierno el leproso que volvió. Entonces ahí podemos decir, el pecado es más grave que la lepra. O sea, los leprosos se quedaron todos muy contentos porque se sanaron. Pero había uno que volvió y el Señor le sanó su alma del pecado. Y eso era mucho peor que la lepra. Porque si se moría se iba al infierno, que es lo que le pasó a los otros 9. No sé si alguna vez adelante se convirtieron, pero en ese momento le dieron más importancia a la lepra que a la salvación de su alma. Entonces, esto es una manera resumida de lo que es un
una historia expositiva, ¿verdad? O sea, tú les pones la historia y le sacas todas las enseñanzas que puedes para aplicárselas a su vida, para que no solamente conozca la historia, sepa cómo es Jesús, sepa que Él es el pecado, aprenda verdades importantes en su vida, ¿verdad? Que es el propósito nuestro, ¿cierto? Y está el método temático, que es cuando tú piensas, voy a enseñarles un tema que estos niños que yo tengo necesitan escuchar. Como os decía antes del tema este de qué importante que es lo escrito, qué hago, qué lección, qué versículos de la Biblia tomo para enseñarles esa gran verdad, que se les quede en sus corazones, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, creer sin ver, esta es una que tengo acá, que si después si queréis verlas, la hice hace poco tiempo, que es como una ilustración de lo que es un niño sordo profundo que nunca va a escuchar música ni sonidos, aunque le pongan aparatos no puede escuchar, que son los sordos profundos. Y ellos creen que existe la música y el sonido, pero nunca lo van a escuchar hasta que no estén en el cielo, ¿no? Si van al cielo, no, ahí recién van a escuchar. Antes hacemos el juego, por ejemplo, de ponerles varias músicas. A ver, ¿qué música es esta? Entonces te dicen, ay, ese es el de la película de El Rey León, por ejemplo. Y esa otra. ¿Y esta cuál es? Ah, es el himno nacional de España. Ah, y esa, y entonces, ay, todos contentos porque sabían qué música era cada cosa. Esa es Beethoven. Pues sabéis que hay niños que jamás sabrían eso porque son sordos profundos que se llaman. Y ellos nunca van a escuchar la música. Para ellos no existe sonido. Pero ellos te quedan mirando cuando tú cantas y tocas la guitarra y saben que hay algo que se llama música y creen, pero nunca la van a escuchar. Entonces, así Dios pues nos ha dejado dicho cosas que existen y que no las vemos, pero existen de verdad. Y les preguntas, ¿qué cosas hay que tú crees, pero que nunca las has visto? Y seguro que te van a decir, seguro. Te van a decir los microbios, te van a decir otro país que nunca fueron, tantas cosas, ¿verdad? Eso a ellos les hace razonar en su cerebro que ellos son muy prácticos y entienden esa verdad que tú les quieres enseñar. Que hay cosas que podemos creer sin haberlas visto. Ahí, pues, yo puse la historia, por ejemplo, de Tomás, ¿no? Como cuando Jesús resucita, muere y resucita, y le dice Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Verdad? Esa historia que Jesús le dice a Tomás eso, ¿verdad? Entonces, estas son temáticas. Yo tengo acá otra, por ejemplo, para mostraros qué es obedecer, porque ese es un tema. ¿Qué obedezco? O sea, siempre le decimos a los niños, tienes que obedecer, los niños tienen que obedecer. Bueno, pues aprovechas este tema que es muy importante, como cuando ellos siguen las instrucciones de un juguete que tienen que armar, por ejemplo, van a obedecer al constructor de ese juguete, porque si no, no les va a salir el juguete, ¿verdad? O cuando, por ejemplo, vamos con las señales de tráfico, tenemos que obedecer. Hay que llevar carnet de conducir para poder conducir por la calle, porque si no es un peligro para mí, para los demás. Sabiendo eso, Jesús ama a los niños y yo lo que pasa es que acá tengo una hoja para adolescentes y otra para niños, pero después lo hice aparte y hay para niños y otro para adolescentes. Y Dios nos dejó la figura de un papá y una mamá, ¿verdad? Entonces nuestros padres serían los que nos guiarían en el mundo, porque nosotros no conocemos cómo es el mundo, necesitamos obedecer a nuestros padres y todo lo que quieras explicarle en ese sentido, ¿verdad? Ahora, nos enfrentamos a dos problemas. ¿Qué pasa cuando me dan mis papás instrucciones diferentes? Uno me dice que me vaya a acostar y el otro me dice que recoja los juguetes. Ellos mismos les dejas hablar y ellos te van a decir muchos ejemplos. Ah, sí, porque a mí el otro día me pasó. Bueno, pues ahí aprovechas a explicarle que a veces el papá no sabe que la mamá dijo eso o al revés. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que ir y decirle, mamá me dijo tal cosa. Ah, bueno, no sabía. Bueno, ustedes deciden los grandes. Le ayudas a él a apreciar lo que es obedecer. No como el mundo que vivimos ahora, que los niños tomen sus decisiones, los niños deciden todo, los niños dicen lo que hay que hacer, ellos saben lo que tienen que comer, ellos saben la hora que tienen que bañarse. No,
porque Dios quiere que les encaucemos, Dios quiere que les entrenemos para la vida. Y es muy importante, si ellos obedecen a sus padres, que son los que les aman, entonces ellos van a ser buenos mandando a obedecer a otros, ellos no van a ser narcisistas, van a saber que hay gente que hay que obedecer, son muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿a quién más obedezco? Pues a tus abuelos, a los maestros del colegio, a las personas que me cuidan, a un guardia, a un policía, a un médico, al maestro de la Biblia, la maestra de la escuela dominical. O sea, esas cosas tenemos que enseñarlas, pero acordaros que pueden haber niños ahí que no tienen papá ni mamá, que pueden estarlos criando sus abuelos. Entonces, tener en cuenta esas cosas de los niños que estamos tratando, cómo le enfocamos esas cosas para ayudarles. Pero, ¿a quién no tengo que obedecer? Porque si les enseñamos que obedezcan a todos, y si tienen personas que no tienen que obedecer, y sí, hay personas que no tienen que obedecer, aunque el Señor dice, hijos, obedeced a vuestros padres, pero hay personas que son otros niños que me mandan a hacer cosas que no tengo que hacer. Pueden ser gente que no conozco, entonces tú lo haces o sea, es un peligro que tú le digas a un niño tienes que obedecer a todos los adultos, porque habrá adultos que no tienen que obedecer. Si estás solito en la calle o en un comercio en algún lado, le dice, vente que te voy a dar una galleta. Si tú le has enseñado, no obedezcas a nadie extraño, entonces le estás protegiendo a ese niño. O alguien que te diga, no digas nada, tú no le digas nada a tus padres. Entonces dice, ahí ya tienes que empezar a sospechar que esa persona es mala, porque esa persona no te está haciendo bien lo que está haciendo. Entonces el niño chiquito aún él puede entender y preparándose, ¿no?, para esas cosas. Jóvenes igual, los adolescentes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los dos versículos? Hijos, obedecer al Señor a vuestros padres, porque esto es justo, y es porque nos aman, es porque nos cuidan, porque siempre nos van a amar, porque se cansan, porque a veces se enojan porque están cansados. Les puedes explicar todo lo que quieras, pero es justo que obedezcas a tus padres. Y porque esto agrada al Señor. Eso es una clase temática. O sea, que tú piensas en un tema que a ellos les va a hacer bien y lo combinas con versículos de la palabra, ¿no? Para enseñarles, no se los voy a explicar todo, ¿no? Pero después lo mira a alguien si quiere. La verdad absoluta o la relativa. Esta lección la hice pensando en el bullying, por ejemplo, los niños que les dicen cosas feas y todo. Entonces, si ellos aprenden lo que es la verdad absoluta y la verdad relativa, ese es el gusto de esa persona. Pero eso no tiene por qué ser verdad, que me diga que soy tonto, que soy esto, que soy lo otro, pero esa es su manera de pensar. Pero eso no es como Dios me ha creado o como yo soy. O que alguien te diga, bueno, tú te crees que eres mujer, pero eso es a gusto. Yo me creo hombre, tengo un cuerpo de mujer, pero me creo hombre. No, hay una verdad que es absoluta. ¿Cómo le explicamos eso? Pues tenemos que poner ejemplos para que ellos entiendan, ¿verdad? Yo les puse este dibujo porque es que cada uno dice, esto es un tronco de palmera, este dice, este es una serpiente, este dice, este es un enorme abanico y eso es un ratón. Entonces le preguntas al niño, ¿pero qué es en realidad? Y todos te dicen un elefante. Bueno, esa es la verdad. Entonces no es mi verdad, tu verdad. Tú crees en un Dios, pero yo tengo mi propia verdad. Yo creo que salimos de la naturaleza, de una explosión. Bueno, está bien, si quieres creer en eso, créelo, pero la verdad absoluta, ¿quieres que te diga? Dios nos creó. Y si el niño está seguro, como decía Olga hoy de lo de la confesión, eso es precioso, porque eso le puede perseguir toda su vida, o sea, lo puede tener toda su vida en su corazón. Y se lo ponemos como un sello ahí, que nadie te engañe. Hay verdades que son absolutas. Dios dice que es así y nunca dudes de eso. Y les ponemos ejemplos y ellos de verdad que son bendecidos con estas cosas. Es como si tú les mandaras, les entrenaras para que se enfrenten al mundo que les espera, que les van a poner en duda su fe, les van a poner en duda todas las verdades absolutas de Dios, como lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios me hizo mujer, Dios me hizo hombre, ahora se los están poniendo todo en duda eso, pero esas cosas son muy, muy importantes para ellos. Esa sería la parte temática, ¿verdad? Mostrar ilustraciones de cosas que no se ven, creemos que existen, hacer una clase participativa. Es muy importante que yo me decida por creer en el Señor aunque no lo vea.
No dejaré que nadie me haga sentir como un tonto, porque hay muchas cosas que creemos y no las vemos. Esa tiene que ser la conclusión que el niño llegue después de la clase que le has dado, ¿vale? Bueno, una clase es primero una introducción, que es lo que decíamos, o un juego, o algo participativo, algo que les ayude a entender lo que tú vas a explicar. Eso es muy importante, que pienses en ideas. El Señor seguro que te va a dar. Después la historia, que pueden ser unos 15 minutos, depende de la edad, y después una invitación. Eso es muy importante. No estamos contándoles un cuento, estamos contándoles algo, o sea, una historia verdadera, un pasaje de la palabra de Dios que hace que el niño tome una decisión frente a eso con Dios. Siempre esperemos una decisión. Yo, es verdad, no estoy de acuerdo, con mi esposo igual, los dos, siempre lo hemos hablado. Por supuesto, no somos de, a ver, levante la mano el que quiera aceptar a Jesús, todos los días, levante la mano el que quiera aceptar a Jesús. Decir la oración, papá, es verdad. Eso ha hecho mucho daño, porque hay gente que lo ha hecho y él, ya soy salva, porque hice una oración. No, ese no es el propósito. Pero otra cosa es no irnos al otro extremo, que nunca le pongamos al niño en una situación que él tome una decisión. ¿Qué vas a hacer con esto que el Señor te dice? ¿O qué crees de esto? ¿O qué te parece esto que dice Dios? Y hacerle hablar, hacerle pensar y hacer tomar una decisión a ese niño. Yo estoy aquí, soy una hija de Dios, gracias a mi hermano que era más chiquito que yo tenía 9 años y él tenía 6 más o menos. No, gracias al Señor que él era así. Él se había convertido, se había entregado al Señor Jesús, ¿no? Mamá nos daba una clase todas las noches, nos hablaba del Señor. Y habló un día mamá de aquel pasaje de Apocalipsis que dice, tanto tiempo que te he dado para que te arrepientas y no te has arrepentido. Y mi hermano me mira y dice, ¿como tú? ¿Que Dios te da tiempo para que te arrepientas y no te has arrepentido? Ay, pero se me quedó eso. Pero además me lo dijo así con esa cara, que me sentí tan mal. Digo, que es verdad. Qué desagradecida y mala soy con Jesús. Y me fui para mi cuarto, me acuerdo, hasta donde me puse de rodillas y todo, le dije, Señor, perdona. Y me entregué al Señor, le dije que me salvara. Claro, yo me crié en la iglesia, entonces para mí estaba todo bien, yo sabía versículos de memoria, sabía coritos, iba todo el tiempo con mamá a las clases de niños, me llevaba con ella, pero yo no había tomado una decisión con el Señor. Tenemos que hacerlo, porque a veces pensamos, porque está escuchando, ya está, con eso es suficiente. No, que ellos se acostumbren a responderle a Dios. Ahora vamos a agachar las cabecitas y vamos a decirle a Jesús que le vamos a dar gracias por lo que ha hecho por nosotros, y si alguno quiere decirle al Señor que lo salve, o sea, esas cosas son muy buenas. Porque te puedes llevar la sorpresa, que ese niño realmente el Señor le ha tocado su corazón y que se entrega al Señor. Ya os digo, mi hermano Wilde se convirtió muy chiquito y aquí está en la iglesia, fiel al Señor. O sea, el Señor puede salvar a un niño pequeño. A veces se quedan ahí que toman una decisión, pero luego se van al mundo, a lo mejor, no sabemos, pero esa respuesta que le dieron a Dios se le va a quedar en su corazón para que en algún momento que él necesite responderle a Dios, él lo va a hacer. Y os puedo contar muchos ejemplos y vosotros mismos podéis contar muchos ejemplos que es así, ¿verdad? Ese tiempo de la aplicación es muy importante. Entonces la introducción, hacer participar al alumno, introducirle el tema o la historia con algo que capte la atención, puede ser lesión objetiva, un juego, o lo que os parezca mejor, ¿verdad? La lección bíblica, explicar su interpretación correcta sin inventos extra bíblicos. No estamos contando un cuento, sino algo que ocurrió de verdad. No podemos decirle a Dios lo que Él no ha dicho. Dependiendo de la edad, explicar el entorno histórico, costumbres y geografía. Eso es muy importante. Ellos lo van a apreciar. Y la aplicación, como decíamos ahora, mostrar siempre la realidad del pecado, ilustrado en la lección, enseñar siempre cómo Dios piensa, cómo siente, cómo responde, cómo ama, cómo disciplina, cómo restaura, cómo salva, animarles a responder a Dios y tomar decisiones para salvarse, ¿verdad? Y para obedecer. El significado de las palabras
es muy importante, como decía antes, porque a veces hay niños que no saben bien de lo que estamos hablando solamente porque no entienden una palabra. Yo no sé si, Esther, tú te acuerdas en la clase con Victorita lo que nos pasó, que cantábamos un corito que decía: los marineros que bogan a su lado son almas que han lavado su negro corazón. Eran niños, ¿no? Y yo un día estaba sentada al lado de Victorita y la escucho que dice: los marineros se drogan a su lado. Y yo: Victorita, ¿qué estás cantando? Claro, que sabía ella lo que era bogan. O sea, a partir de ahí, Manolo y yo en eso somos iguales. Cambiamos las palabras que veamos que no entienden los niños. Si un corito tiene una palabra que no entienden, pues no sea inspirado por Dios, vamos a cambiarlo, no pasa nada, ¿no? Que no se enoje el autor del corito. Pero esa palabra no le dice nada a un niño, entonces la podemos cambiar. Pues no es una palabra que ellos entiendan. Y eso pasa también con la Biblia. La Biblia no la podemos cambiar, porque la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Y a veces hay versiones que son más fáciles para un niño, pero como pasa con la NBI, yo hablaba con mi sobrino hace poco de eso, la NBI es muy buena en ese sentido porque tiene palabras muy sudamericanas también, no tratan tanto el vos y el vosotros. Allá en América les gusta mucho la NBI, pero tiene un problema la NBI que a veces han quitado cosas, versículos y eso, no sé por qué, no me he puesto a averiguar. Siempre la 1960 me da más confianza porque los mismos judíos religiosos ahí en Uruguay mandaron una vez a un chico de un colegio judío a que viniera a buscar las Biblias que nosotros repartíamos porque era hebreo y versión 60. Dice que la mejor versión, traducción del hebreo. O sea, siempre algún fallo vas a encontrar porque los traductores a veces, como la palabra original tiene varios significados, ponía más o menos lo que más les parecía que iba con el contexto, y a lo mejor, como nos pasa con lo de no asesinarás, que dicen los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero son las versiones más confiables, o sea, las más fieles al original, ¿vale? Eso es cosas para tener en cuenta, que os digo, muy importantes. Pues ahora me gustaría, este es el último, para que no nos olvidemos de los niños. Si tenéis alguna cosa que comentar, alguna cosa que compartir, podemos tener un tiempito, sería bueno.